Hola, ¿cómo estás? En el video del día de hoy te propongo que hagamos un análisis crítico sobre el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, cómo se relaciona la historia de Adán y Eva con respecto a la palabra mujer, el significado que tiene la mujer, y si además de haber un sometimiento de tipo social, económico y cultural, también podemos desmembrar algún tipo de sometimiento religioso a la hora de hablar del género femenino. Quédate ahí que ya empezamos. Para adentrarnos en este análisis, primero te propongo hablar un poco del mundo sumerio, la mitología sumeria. El pueblo sumerio fue descubierto en la era moderna, ¿sí? Entre 1889 y 1890 es que se hallan las primeras excavaciones y primeros descubrimientos sobre esta cultura, que era una civilización más antigua aún que Egipto. Los investigadores dicen que vendría a ser como la primer civilización humana en la cual ya se empezó a utilizar la escritura con mucha anterioridad a la escritura de los textos de la Biblia. Estas eran a través de tablillas de arcilla, donde por medio de dibujos se empezaron a utilizar estas prácticas y luego se fue mejorando esta escritura a partir de simbología. Y es así como llegan a nosotros estas tablas sumerias donde nos muestran una civilización que tenía, recaudación de impuestos, educación, un avance también nutricional porque ellos dividían las comidas del día y a su vez también tenían su propia mitología. Esta mitología está incompleta, tiene algunas lagunas porque al haber sido estas tablillas de arcilla hay partes que se perdieron, se rompieron. ¿Y por qué les hablo de la mitología sumeria? Bueno, ellos tenían muchas deidades, muchos dioses que los llamaban Anunnakis. Y en estos relatos hay un paralelismo muy importante en lo que tiene que ver con la escritura del primer libro de Génesis. Entre ellos tenemos que había una diosa que se llamaba Ninhursag, que ya estaba en el paraíso sumerio, que era parecido al paraíso del Edén de la Biblia. ¿Sí? El paraíso sumerio era Dinul, donde vivían allí los dioses. Dentro de este paraíso, la diosa Ninhursag crea 8 plantas distintas, de las cuales no podían comerse ninguna. Por otro lado, el dios Enki, quien por curiosear decide comer de estas 8 plantas. Cuando la diosa Ninhursag se entera de esto, hace que se enferme distintos órganos, o sea, comió 8 plantas, por lo cual 8 órganos de Enki iban a enfermar hasta culminar en su muerte, ¿sí? Lo condena a la mortalidad. Los dioses eran inmortales, Enki pasaba a ser mortal. A todo esto interviene un zorro y logra disuadir a Ninhursag para que no le dé este castigo a Enki. Y Ninhursag empieza a preguntarle a Enki cuál era el órgano que le dolía. Entonces él le decía que le dolía la cabeza y ella creaba una deidad que iba a curar el dolor de cabeza, y así sucesivamente con cada parte de su cuerpo hasta que llegamos a la costilla. Enki le dice a Ninhursag: Ninhursag, me duele la costilla, y ella hace nacer a la diosa Inti. Inti en sumerio quiere decir la que reina la costilla, la que gobierna, la que da vida y la dama que hace vivir. Parecido a el libro de Génesis, que es Dios quien crea a Adán, lo crea del polvo. Los humanos fueron creados en la mitología sumeria también en base al polvo, a la tierra, por el dios Enki, similarmente. Y Dios crea de la costilla de Adán, la crea Eva, y Eva en hebreo
significa la que crea vida. Por lo cual se podría sugerir algún tipo de fusión entre lo que era la diosa Inti y Eva en el libro de Génesis. Ahora bien, teniendo un poco de conocimiento sobre esta mitología, en videos anteriores habíamos dicho que las culturas primitivas daban un fuerte énfasis en las diosas madres. En el Génesis, en el capítulo 1 del Génesis, nos dice: en el comienzo de todo, Dios creó al cielo y a la tierra. Acá vemos que en la mitología sumeria tenemos una diosa que da vida. En el libro de Génesis arranca diciendo que hay un único Dios, ya no más diosa, creador del cielo y de la tierra, y después empieza a desencadenarse, que separó la luz de las tinieblas, ¿no? El relato que ya conocemos. Por lo que vemos como en el libro de Génesis se aparta sensiblemente de todas las corrientes religiosas y mitológicas del momento y planta como un único Dios a Yahvé, que va a ser no solamente el único Dios, sino que no va a estar vinculado a ninguna diosa madre ni a ningún lazo de parentesco. Ya no hablamos más de la diosa de Ninurta, sino que nos vamos a focalizar pura y exclusivamente en un único Dios creador. David Bacon lo que dice es que los hombres, al tener un conocimiento ya científico de cómo se generaba la procreación, empezaron a hacer una distinción entre lo que era la creación, que era de origen divino, y la procreación, que era de origen humano. Y es cuando el hombre reivindica ya esta posición, que en su momento era propia y única de la mujer, y comienza así a desplazarla a ella y a enaltecerse él como figura primordial y principal de la procreación humana. Una aclaración que les quiero hacer en este momento es que cuando vayamos a leer el texto bíblico, Génesis 1 y Génesis 2, 3, vamos a ver que hay algunas, como entre comillas, contradicciones en el texto y en el relato. Esto se debe a que Génesis 1 fue escrito por el sacerdote P y Génesis 2 y siguientes fueron escritos por el yavista. ¿Sí? Le decían yavista porque se relacionaba siempre en su escrito a Dios como Yahvé. Y a su vez, Génesis 1 fue escrito con posterioridad a lo que conocemos hoy como Génesis 2. Esta distinción es importante hacerla porque vamos a ver cuáles fueron realmente las intenciones del autor, ¿sí? Al momento de hacer cualquier interpretación de cualquier texto, no solamente de un texto bíblico, religioso, mitológico, tenemos que ver cuáles fueron los motivos, cuál fue el contexto en el cual se situó el autor a la hora de escribirlo, ¿no? Más allá, de tener presente que estos textos fueron escritos por personas del género masculino y que en este momento la mujer no tenía permitido ya el acceso a tener una comprensión, una interpretación de la religión a la cual ella profesaba por medio de su marido. Tanto en Génesis 1 como en Génesis 2, ambos sacerdotes lo que van a hacer es hablar sobre la creación y sobre la relación entre ambos sexos. El sacerdote P, que va a ser el de Génesis 1, va a hacer un énfasis en la relación de la creación con la naturaleza, el orden natural de las cosas. Por su parte, el yavista, vamos a ver cómo se va a hacer una vinculación relacionando lo natural a lo cultural. Por ello vamos a ver que en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27, nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Hombre y mujer los creó. Ahí el sacerdote P nos está hablando de que hombre y mujer los creó simultáneamente, iguales, ¿sí? A su imagen. Mientras que el yavista nos dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien
que sea de ayuda adecuada para él. En esto se puede entender como el varón no puede representar únicamente a la humanidad, ¿sí? Y sigue diciendo el 19 al 20. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y las aves y las llevó al hombre para que éste les pusiera su nombre. Ojo con esto, ¿sí? Las llevó al hombre, Dios crea los animales y las plantas y los lleva al hombre para que le ponga su nombre. Ahora vamos a ir con esto. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces, Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de sus costillas. De esa costilla, Dios, el Señor, hizo a una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla le dijo: esta sí que es mi propia carne, te va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. En base a esto nos dice Gerna Lerner que vamos a tener por un lado el aliento divino de la creación, pero el significado y el orden lo va a dar el hombre a través del nombre que le va a poner a las cosas. Dios crea los animales, las plantas, la mujer. El hombre da nombre a las cosas, les da un orden y un significado a estas cosas. Y a través de la exclamación, ¿no?, que hace Adán al decir que esta sí que es huesos de mis huesos, carne de mi carne, es que algunas teólogas, historiadoras feministas interpretan que el hombre, ¿sí?, en este momento ya se lo ve como la madre de la mujer, gracias a este milagro del poder creador, que a partir de su cuerpo la crea, ¿no? Y así le da nombre. El acto de ponerle nombre a las cosas y ponerle un nombre a la mujer es un acto de poder, un símbolo de soberanía. Por ello hay que ver, el texto bíblico en su conjunto, porque si vemos este acto de poder, soberanía de dar nombre, en Génesis 1 nos vamos a encontrar que tanto hombre como mujer fueron creados a imagen y semejanza, y interpretaríamos que ambos son los mayordomos de la tierra que vivimos. Sí, pero por otro lado, si tomamos como única interpretación la del Génesis 2, nos vamos a encontrar tal vez con una interpretación un poco opuesta, ambigua. En la Biblia teníamos el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Adán y Eva no podían comer de su fruto. Por otro lado, sabemos que Eva se encontró ahí frente al árbol y había una serpiente que le dijo que en realidad no pasaba nada si ella comía de su fruto, y le empezó a convencer para comérselo. Ya conocemos todos que ella lo come y también come de Adán, y ahí descubren que estaban desnudos y les da vergüenza mostrar sus cuerpos, y es cuando Dios se entera de esto y los convierte en mortales y los manda a la tierra. También, o casualidad, estaba la diosa de las serpientes en culturas primitivas. Esta diosa de las serpientes tenía en ambas manos 2 serpientes. ¿Y esto por qué era? Al principio a la mujer se la consideraba como deidad, no solamente porque traía vida al mundo, sino porque dependía de ella que la cría viviese o muriese, ¿sí? Entonces, esta diosa con ambas serpientes, una serpiente va a simbolizar la vida, el poder y la otra el poder de dar muerte, ¿sí? Porque en estos casos dependía pura y exclusivamente del alimento de nosotras. En este caso también la serpiente en el texto de Génesis está vista con una connotación un tanto más negativa, si la equiparamos a la visión que tenían otras mitologías con este símbolo. Entonces, de esta manera es como que distintos símbolos pequeños hacen como desvirtuar el pensamiento religioso que se tenía en ese entonces, tanto por el
por la manzana, como por la serpiente, por el nombre. ¿Quién le da el nombre a la mujer? ¿Sí? Que significa que hay un único Dios que se desplaza completamente entonces a la diosa madre y a la fertilidad como centro, y esta fertilidad se convierte en un símbolo de pecado. Y por otro lado se va a decir que para que a Eva se la honre por esta dación de vida, va a tener que estar siempre sumisa y gobernada por el hombre. Pienso yo en base a todo esto. Lo que entiendo es que realmente el texto bíblico, la Biblia, fue escrito y refleja una gran influencia de la mitología sumeria. Bueno, yo lo que veo es esto, que nosotros tenemos que Jesucristo vino a este mundo como un gran revolucionario a decirnos realmente cómo teníamos que interpretar estos textos, y realza la figura de la mujer. La mujer lo acompaña a él como una más. Genera una nueva concepción de cómo es vivir en comunidad, ¿sí? Tenemos que darles un lugar y escuchar a las mujeres porque tienen tanto que decir como los hombres. Entonces, este nuevo paradigma y esta nueva concepción de vida que nos viene a traer Jesús es como nos hace ver de una nueva forma el Génesis. Por último, les voy a leer unos fragmentitos de un pequeño artículo de Carmen Bernabé que dice: el lenguaje, como los símbolos y las imágenes, es muy importante porque nos ayudan a interpretar la realidad y a darle una forma. Un lenguaje exclusivamente y mayoritariamente masculino aliena a las mujeres, que tienen que suponer continuamente que ellas están involucradas en lo que se dice. Y culmina su artículo diciendo que la interpretación bíblica feminista hace explícito que la verdad divina y la presencia reveladora se encuentran entre las mujeres que son miembros invisibles del pueblo de Dios. Hace explícito que los receptores y los proclamadores de la revelación no son solamente varones, sino también mujeres. Así, trata de interrumpir el silencio teológico y la invisibilidad eclesial de las mujeres, de forma que la gracia y la verdad de Dios puedan ser reveladas entre nosotros, entre nosotras, con toda su plenitud. Tenemos que incluir hoy por hoy a la mujer dentro del relato y la interpretación bíblica. Espero que te haya gustado este video. Si te gusta, no te olvides de dejarle un like, suscríbete por favor al canal, así me ayudas y me siguen incentivando a subir nuevo contenido. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.